Moisés y las 10 plagas de Egipto. La historia de Moisés y las 10 plagas de Egipto es un relato bíblico fundamental en la tradición judeocristiana. Según el relato, Moisés fue un líder hebreo que, con la ayuda de Dios, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, siguiendo el mandato de Dios, convirtió las aguas del Nilo en sangre. Esto hizo que el agua potable se volviera inusable y mató a los peces. Un enjambre de ranas invadió Egipto, causando gran molestia y caos en el país. El polvo de la tierra se convirtió en pulgones que infestaron a personas y animales. Nubes de moscas cubrieron el país, causando molestias y destrucción. Un brote mortal afectó al ganado egipcio, matando a los animales de los egipcios, pero no tocando a los de los israelitas. Surgieron úlceras dolorosas en las personas y animales egipcios. Una tormenta de granizo devastadora arrasó los cultivos y mató a las personas y animales que estaban al aire libre. Una plaga de langostas devoró lo que quedaba de las cosechas y vegetación. Una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, impidiendo que los egipcios pudieran ver o moverse. La plaga final fue la más devastadora. Todos los primogénitos de Egipto murieron, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de los animales. Los israelitas fueron protegidos por la señal de sangre de cordero en sus puertas, la primera Pascua. Estas plagas fueron enviadas por Dios para persuadir al faraón de que dejara ir a los israelitas. Finalmente, tras la 10ª plaga, el faraón accedió a liberar a los israelitas, quienes salieron de Egipto y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Después de la 10ª plaga, el faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Moisés lideró a los israelitas en su salida de Egipto, un evento conocido como el Éxodo. La partida fue rápida, y los israelitas llevaron consigo lo que pudieron, dejando atrás la opresión egipcia. Los israelitas emprendieron un largo y arduo viaje a través del desierto en dirección a la tierra prometida. Durante este tiempo, enfrentaron numerosos desafíos y pruebas, incluyendo la falta de agua y comida. Dios proveyó maná, un alimento celestial, y agua de una roca para sustentar a su pueblo. Uno de los momentos más memorables del Éxodo fue cuando el faraón, arrepentido de haber dejado ir a los israelitas, decidió perseguirlos con su ejército. Los israelitas se encontraron atrapados entre el mar y los egipcios. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, levantó su bastón sobre el mar, y las aguas se dividieron, creando un paso seco. Los israelitas cruzaron el mar en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron y ahogaron al ejército egipcio. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos. Estos mandamientos se convirtieron en la base moral y ética para el pueblo israelita. Durante su estancia en el monte, Moisés también recibió otras leyes y directrices para la vida comunitaria y el culto. Mientras estaban en el desierto, los israelitas construyeron el tabernáculo, un santuario portátil donde Dios podría ser adorado. Este tabernáculo era el centro del culto y la guía espiritual durante el viaje por el desierto. Debido a la falta de fe de algunos israelitas y a la rebelión contra la autoridad de Moisés, el viaje hacia la tierra prometida se prolongó durante 40 años. Este tiempo en el desierto sirvió para purificar y preparar a los israelitas para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Al final del viaje, Moisés subió al monte Nebo, desde donde vio la tierra prometida, aunque no se le permitió entrar en ella. La responsabilidad de liderar al pueblo en la conquista de la tierra recayó en Josué, su sucesor. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas cruzaron el río Jordán y comenzaron a conquistar la tierra prometida. Esta narrativa es fundamental no solo en la Biblia, sino también en la historia y la cultura de las tradiciones judía y cristiana. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo de los israelitas. Bajo su dirección, el pueblo cruzó el río Jordán de manera milagrosa, similar a la partición del Mar Rojo.
Dios detuvo el flujo del río para permitir que los israelitas lo cruzaran sobre terreno seco. La primera gran prueba en la conquista de la tierra prometida fue la ciudad de Jericó. Josué y los israelitas rodearon la ciudad durante 7 días, y en el 7º día, las murallas de Jericó cayeron después de que los sacerdotes tocaran las trompetas y el pueblo gritó con fuerza. Este evento fue seguido por otras batallas y conquistas en la región, aunque la conquista completa de Canaán llevó tiempo y fue un proceso complicado. Una vez que la mayoría de la tierra fue conquistada, se realizó un reparto de la tierra entre las tribus de Israel. Cada tribu recibió una porción de territorio en Canaán. Algunas áreas importantes, como Jerusalén, se convirtieron en centros religiosos y políticos. Tras la muerte de Josué, el liderazgo de Israel fue asumido por una serie de jueces, líderes locales que surgieron en momentos de crisis. Durante este periodo, Israel pasó por un ciclo de desobediencia a Dios, opresión por parte de enemigos, arrepentimiento y liberación. Este ciclo se repitió varias veces, con los israelitas alternando entre periodos de fidelidad y rebelión. Finalmente, el pueblo de Israel pidió un rey para ser gobernado como las naciones vecinas. Dios permitió esta petición, y Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl tuvo un reinado complicado y, finalmente, fue reemplazado por David, quien unificó las tribus y estableció Jerusalén como la capital del reino. David expandió el reino y consolidó el poder en Jerusalén. Su hijo, Salomón, construyó el templo de Salomón en Jerusalén, que se convirtió en el centro del culto israelita y en símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Bajo el reinado de Salomón, Israel disfrutó de un periodo de paz y prosperidad. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división llevó a una serie de conflictos y crisis internas, además de la invasión por parte de potencias extranjeras como los asirios y babilonios. En el año 586 a.C., los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo, llevando a muchos israelitas al exilio en Babilonia. Este periodo de exilio fue crucial para la formación de la identidad y la fe del pueblo judío. Finalmente, en 538 a.C., el rey persa Ciro permitió a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo, un evento conocido como el regreso del exilio. La historia de Moisés y las 10 plagas es un componente central de un relato más amplio que abarca la liberación, la travesía, la conquista y la vida en la tierra prometida, marcando el comienzo de la historia del pueblo de Israel en su tierra. Después del regreso del exilio, los israelitas reconstruyeron el templo en Jerusalén, conocido como el Segundo Templo. Este periodo, a veces llamado el periodo del Segundo Templo, marcó una nueva etapa en la vida religiosa y social del pueblo judío. El Segundo Templo se convirtió en el centro del culto y de la vida comunitaria judía. En el siglo II a.C., la región de Judea estaba bajo el control de los seleucidas, un imperio helenístico. Durante este tiempo, los griegos intentaron imponer su cultura y religión en Judea, lo que llevó a una revuelta liderada por la familia de los macabeos. Esta revuelta, conocida como la Revuelta de los Macabeos, resultó en la restauración de la independencia judía y la purificación del templo. La festividad de Hanukká celebra esta victoria y la rededicación del templo. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y Judea se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Durante el gobierno romano, la región experimentó una serie de tensiones políticas y sociales. El templo fue ampliado por Herodes el Grande, quien también fue conocido por su ambición de consolidar y expandir su reino. En el siglo I después de Cristo, surgió el cristianismo en la región de Judea. Jesús de Nazaret, una figura central en el cristianismo, nació, predicó y fue crucificado durante el gobierno romano. Sus seguidores creyeron en su resurrección y comenzaron a difundir su enseñanza.
Los primeros cristianos vieron a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. En el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito sitió Jerusalén y destruyó el segundo templo durante la Primera Guerra Judía. Este evento fue devastador para los judíos, marcando el fin de la era del templo y el comienzo de un largo periodo de dispersión y diáspora judía. Después de la destrucción del templo, el judaísmo se transformó significativamente. Sin un templo, el enfoque de la práctica religiosa se desplazó hacia el estudio de la Torá y la vida en comunidad. Los rabinos se convirtieron en líderes espirituales y docentes. Este periodo vio la compilación de textos fundamentales, como el Talmud, que se convirtió en una guía esencial para la vida judía. En los siglos XIX y XX, el movimiento sionista buscó establecer un hogar nacional judío en Palestina. Esto llevó a la migración de judíos a la región y al crecimiento de una comunidad judía organizada. El 14 de mayo de 1948, se proclamó el Estado de Israel, marcando un hito importante en la historia moderna del pueblo judío y el cumplimiento de las aspiraciones sionistas. Desde la creación del Estado de Israel, la región ha enfrentado una serie de conflictos y desafíos políticos, pero también ha experimentado un renacimiento cultural y económico. El Estado de Israel continúa siendo un centro importante para la vida judía, la investigación bíblica y la exploración histórica. La narrativa de Moisés y las 10 plagas forma parte de un marco más amplio que ha influido en la historia, la religión y la cultura de los pueblos a lo largo de milenios, conectando eventos antiguos con la vida y la identidad contemporánea.